programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar en breve nuestro recorrido informativo de hoy viernes 20 de abril. Cierra la semana con varias informaciones donde Venezuela ocupa el lugar más prominente. Digo porque son pronunciamientos internacionales significativos alrededor de la crisis que vive nuestro país. En primer lugar, la Unión Europea ha ratificado su rechazo a la cita electoral del 20 de mayo, eso por una parte, y una serie de observaciones sobre la situación de crisis humanitaria, como también la circunstancia económica que vive Venezuela. Eso está registrado en medios de comunicación social y también en una serie de portales de internet. En este sentido, la réplica vino de parte del gobierno venezolano. Un comunicado de la Cancillería en este sentido rechazó las afirmaciones y lo expresado por la alta comisionada para las relaciones exteriores, Federica Mogherini. Eso pues ocupa un espacio importante y desde luego pues provoca y estimula una mayor controversia. Adicionalmente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos pues anunció a través de un comunicado que se había reunido con representantes de diversos países para analizar la situación económica crítica que está registrando nuestro país. Y en este sentido también, bueno, se pasearon por la circunstancia de la crisis humanitaria y la negativa del gobierno de aceptar que es un hecho tangible lo que está ocurriendo y no querer recibir la ayuda humanitaria necesaria en este sentido en medicamentos y alimentos, ¿no? Eso también se destaca en diferentes portales y también en, bueno, primeras páginas de medios de comunicación social. Pero seguimos sumando. El Senado de México rechaza el episodio electoral pautado por la Constituyente para el día 20 de mayo. Por cierto, hoy es 20 y estamos a un mes de la convocatoria y de la realización de ese proceso pautado, como decía antes, por la Constituyente gubernamental y avalado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces el Senado de México pues estuvo en este caso fijando punto de vista y bueno, hoy hay en ese sentido algunos otros planteamientos. A la par, no son noticias, en este caso críticas, sino pudieran tomarse como noticias importantes y hasta favorables. Se habla ya y hay comunicados conjuntos de ambas cancillerías de una normalización del vínculo bilateral entre España y Venezuela. Esto ha provocado algunas críticas en este sentido. Algunos partidos, incluyendo algunos voceros del propio Partido Popular de España, que es el partido de gobierno, no han estado muy de acuerdo, piensan que fue apresurado porque todavía las cosas como para normalizar las relaciones no son las mejores en nuestro país. Sin embargo, bueno, comenzó el proceso y ambas cancillerías pues saludaron este hecho que baja las tensiones a pesar de las críticas comunes en ese vínculo entre España y Venezuela. También el gobierno panameño pues ratificó su propósito de normalizar las cosas con nuestro país. Hay una tensión en este momento y decisiones que han tomado ambos gobiernos, sobre todo aquellas del área comercial que están afectando la conexión aérea entre Panamá y Venezuela. En este caso, sobre todo porque la línea Copa Airlines era un vinculante muy significativo para nuestro país, porque manejaba el 60% de la conectividad internacional que tenían los pasajeros venezolanos para desde Panamá volar a otros sitios del mundo. Entonces, bueno, hay expectativa y hay interés por saber en este sentido. Hay otros pronunciamientos también en este caso, bueno, sobre ello iremos cuando vayamos al tránsito sobre los medios impresos, algunas otras cosas que tienen que ver pues con el contexto internacional y su vinculación con nuestro país. Esto en términos generales. Hay otras informaciones también importantes que tienen que ver con actividades que se realizaron ayer en el escenario político, por ejemplo, una reunión de jóvenes, un congreso de juventudes,
realizado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, pronunciándose sobre la situación nacional y sobre el momento político que vive Venezuela, más también exigiendo elecciones libres, transparentes y justas, ¿no? Y condenando pues la realización de la cita electoral que pautó la constituyente para el 20 de mayo bajo, digamos, la supervisión en este caso y la coordinación del árbitro del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya iremos también recorriendo con otras informaciones importantes que tenemos en nuestra agenda del día de hoy. Vayamos nosotros también a presentarles lo que es, en este caso, nuestra portada, los titulares de esta primera emisión. Comencemos entonces. Bueno, Panamá reafirma su interés en normalizar relaciones con Venezuela. La Unión Europea, a esto nos referíamos, amenaza con imponer más sanciones a nuestro país si la democracia sigue siendo socavada. Información local, falla en subestación Santa Teresa afectó servicio de agua en 4 municipios capitalinos. También en el occidente del país, no tiene que ver con Hidrocapital, pero sí con la luz, se presentaron dificultades el miércoles y el día jueves, ayer. Nos vamos al tema internacional. Esta noticia es importante, interesante, además con sus antecedentes. Sospechoso de los atentados de las Torres Gemelas fue arrestado en Siria. Bueno, en el segmento de entrevistas conversaremos en el día de hoy con el economista y profesor titular del IESA, José Manuel Puente. El tema pues es pertinente en este caso. Y al final siempre presentamos el segmento de arte y espectáculos. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos entonces a recorrer titulares de la prensa nacional, prensa regional, internacional, siempre el reporte de los corresponsales del noticiero de Televen. También presentaremos informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. Bueno, de inmediato, buenos días, Giselle, quien está hoy con nosotros, y Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días, Venezuela. Hoy es 20 de abril y estamos de celebración, Carlos, porque nuestro compañero está de cumpleaños. Nuestro querido Ricardo Salmerón está de cumpleaños. ¿Cuántas velitas, Ricardo? Son 46. Lo dice con mucho orgullo, porque además ni se le nota. Ah, bueno, ya después te doy el teléfono del cirujano. ¡Wow! ¡Qué cirujano tan bueno! De verdad, mis saludos. Ese cirujano se llama dormir bien, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, llevar la vida con calma. Balanceada. Muy bien. Qué Con bueno. paciencia. Con paciencia, señor. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. Gracias también a Carlos y por supuesto a todos nuestros amigos televidentes. Ya he visto Me algunos... cayó redondo, pues día viernes. Día viernes, Bien. sí, señor. Él comenzó a Así que celebrar el miércoles. Tumba la casa pero por ahí. Claro. Dicen, tumba la casa. Va a sacar Bueno, la casa por la ventana. Vamos, En fin. amigos, a comenzar ahora con las informaciones serias, Giselle. Vamos con los titulares de la prensa nacional y muchísimas gracias por la felicitación. Bueno, y tenemos ya en nuestra mesa de redacción la portada del semanario Quinto Día. Su titular principal nos ubica en la siguiente información. El juicio de la polémica es el título principal. La oposición insiste en el antejuicio y el fiscal advierte que no prosperará porque es una ópera bufa. Presentan una gráfica donde se ve al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Otros militares presos, además de los de Guayana y en el Zulia, ahora cae un coronel y un capitán por presunta corrupción. Información internacional. Me ofrecieron $100.000 para que negara mis relaciones con Donald Trump. Esto lo dice una joven actriz de cine porno en Estados Unidos y Donald Trump niega todo este comentario. Apenas 97 vuelos semanales se mantienen en el país. La cifra las proporciona Humberto Figuera, quien es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. En exclusivas de última página, venezolanos invaden oficio de taxistas en Miami. Bien, momento de repasar la portada de El Universal, que precisamente hace referencia a las declaraciones de Padrino. Precisamente dice: las elecciones son la vía pacífica para dirimir las diferencias. Vamos a mostrarlo por acá para irles ampliando esta información. Y es que precisamente les cuento que el ministro para la Defensa participó como orador de orden en los actos conmemorativos del 19 de abril. El general Padrino destacó la necesidad de que la población atienda al llamado a sufragar por los candidatos de su preferencia en las venideras elecciones presidenciales y legislativas
administrativas, estatales y municipales. Además, entre otras notas, Venezuela y Panamá desean reanudar relación diplomática y comercial. La Cancillería panameña atendió el llamado del presidente Maduro a solo horas del pronunciamiento del jefe de Estado venezolano, a su homólogo Juan Carlos Varela, en el sentido de buscar una solución a la ruptura de relaciones entre Panamá y Venezuela. Se produjo la esperada respuesta que podría producir una reanudación del suspendido intercambio entre ambas naciones. Más abajo también hace referencia a que el Senado mexicano aprobó acuerdo en que rechaza comicios del 20 de mayo a través de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. El cuerpo legislativo cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las presidenciales. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos refiere a información internacional que está vinculada con nuestro país. La Unión Europea rechazó invitación a ser acompañante del 20 de mayo. El bloque europeo lamenta que las elecciones presidenciales que se organizan en Venezuela no tengan las condiciones y garantías para que sea un proceso transparente y creíble. También se reseña lo que fue el Congreso Nacional de Juventudes que se realizó en el estadio cubierto de la Universidad Central de Venezuela. Los representantes de los 14 estados comprometidos con la unidad y con la democracia, señala este periódico El Nacional. Dice a jugárselas para salir de la situación que vive nuestro país. Más abajo tenemos, se ahogaron 6 personas al cruzar el río para pasar a Colombia. Protección Civil de Táchira rescató 4 cadáveres de los 6 hombres que intentaban llegar a territorio colombiano por el río Táchira a través del sector que separa San Antonio del Táchira del corregimiento La Parada en el norte de Santander. Desde enero están aislados en el SEBIN 4 menores de edad, dice esto una denuncia que realiza el diario El Nacional. Y bueno, en materia internacional se señala lo siguiente: el nuevo presidente Díaz-Canel anuncia que todo seguirá igual en Cuba. Bien, repasamos entonces los titulares de Últimas Noticias, también haciendo referencia a Díaz-Canel, que el nuevo presidente de Cuba, mandatario antillano, prometió continuar con el proceso revolucionario. Igualmente dijo que seguirá adelante con la reforma económica iniciada por su predecesor, Raúl Castro. El presidente Nicolás Maduro le envió una felicitación a nombre de Venezuela. Más abajo, entre otros titulares, presidente del TCJ se reunió con sus pares iberoamericanos. El magistrado Michael Moreno expuso logros del máximo tribunal del país, así como del Instituto Hispánico, como con sede en Caracas. Más abajo destacan normalización de relaciones Venezuela y España. Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, también está interesado en retomar lazos con nuestro país. Conmemoraron el grito de la independencia. Vladimir Padrino llamó a seguir el ejemplo del 19 de abril y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, destacó la batalla por preservar la soberanía. Entre otros titulares, una falla eléctrica dejó a Caracas sin agua y pago móvil permitirá transacciones por mensaje de texto. La Sudeban informó que en el mes de mayo ejecutarán en plan de piloto de pago persona-comercio. Vamos ahora con la portada del diario 2001, titular principal. Tiene que ver con el tema económico, esa economía de bolsillo que tanto pega. Se impone el todo a millón. Carnes rojas, pollo, pescado, huevos y granos, entre muchos otros productos, tienen desde hace rato más de 6 cifras en sus precios. Los consumidores reportan aumentos compulsivos varias veces por semana e incluso de un día para otro. Las compras de proteínas se reducen a la mitad de lo habitual, señalan los testimonios recogidos por este diario. La Unión Europea no echará ni un ojito en comicios del 20 de mayo. Europeos alegan la inexistencia de garantías para votar. También se señala en esta portada la información internacional vinculada a Cuba. Raúl será la sombra de Díaz-Canel en la isla. En nuestro país se señala que el cronograma electoral marcha sin problemas. Esto lo dice el Consejo Nacional Electoral. Repasamos las noticias deportivas del líder y hace referencia a los 35 años que cumplió Miguel Cabrera, 35 y pa' la calle. Precisamente celebró en grande su cumpleaños 35 con su segundo jonrón de la temporada en triunfo de Detroit ante Baltimore. Dixon Machado decidió el juego con cuadrangular en el 9º. Entre otros titulares, Real Madrid a punto de rodar ante el Athletic. Más abajo vemos el béisbol celebra hoy el centenario de Vidal López. Ramoncito Arias y Pascual Pérez chocaron hace 60 años. En sus primeros 1000 juegos, Altuve es el primer latino con más hits.
Bueno, nos toca hacer nuestra primera pausa, Giselle. Me encantan los venezolanos en el mundo del deporte. Sí, siempre la están dando de qué hablar. muy bien con las informaciones deportivas. Sí, señor. Vamos a la pausa y regresamos con más del noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, nos toca hacer ahora la revisión, Giselle, de los diarios de circulación regional y vamos a comenzar en el estado de Nueva Esparta con la portada del diario La Hora. Titular principal: Venezuela y España reanudó relaciones diplomáticas. Una gráfica muestra al nuevo presidente de Cuba, allí lo tienen ustedes en pantalla, junto al presidente saliente, Raúl Castro. Bien, nos vamos al Zulia, precisamente con el diario La Verdad, que titula Estados Unidos pide más acciones concretas contra Maduro. Departamento del Tesoro de Estados Unidos se reúne con 15 países para discutir sobre la crisis venezolana. Más abajo vemos hasta 18 horas sin luz. Ahí está una gran gráfica que expresa lo siguiente: los maravinos recibieron la ñapa del descalabro eléctrico que azotó a la capital zuliana el pasado miércoles, cuando un nuevo apagón los dejó sin el servicio público en horas de la madrugada. Decenas de sectores como San Miguel y San Rafael, al oeste de Maracaibo, acumularon hasta 18 horas sin luz. Hablando de deportes, Barcelona acorta la distancia en la Liga. Entre otros titulares también hacen referencia a que Colombia alista rescate financiero tras un cambio en Venezuela. Además, Senado mexicano discute sanciones contra figuras del oficialismo. Hacen referencia también a que Panamá quiere reanudar relaciones con Caracas, pero bajo condiciones, y Díaz-Canel asume las riendas del gobierno cubano. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Voz. Este periódico circula en el estado Miranda y tiene como información principal dos notas de sucesos. Subió a 9 cifra de abatidos por el FAES en Barlovento. Batida policial abarcó municipios Acevedo, Brión, Páez y San José de Barlovento. Más abajo leemos: explosión de la granada que llevaba en el bolso le costó la vida a un joven en Turumo. Señala el antetítulo que la muerte del presunto antisocial ocurrió en una avenida del sector vecino a la comunidad de Caucahuita. Bien, es momento de hacer otra pausa. Al regreso, por supuesto, las condiciones del tiempo, además sus mensajes a través de Twitter. Sí, señor, @el_noticiero. Ya venimos. Bien, amigos, repasamos los titulares internacionales. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tenemos dos que se llaman La Razón, por eso me confundí. Bueno, voy a comenzar yo, Ricardo. Adelante, por favor, primero Luego las te doy damas, el pase faltaba a ti. menos. Ok, nos vamos entonces a Bolivia con el diario La Razón, que titula Directora de Licitaciones Ediles suspendida y está bajo investigación por el contrato de los Pumacatari. Díaz-Canel promete continuar la revolución y vemos la gran gráfica que hace referencia a que el presidente de Cuba toma a Raúl Castro como su guía. Además, Evo dice que se garantiza la profundización de la revolución. Entre otros titulares, el Soria ya no será DT de la Verde. Morales y sectores sociales evaluarán a Williamson para definir su situación. Leyes declara hoy ante fiscales por el caso Mochilas, apunta ex asesor. Estos son los titulares de La Razón. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario Atacama, que circula en Chile. Su titular principal nos reseña lo siguiente: primera marcha estudiantil tuvo una masiva asistencia. Estudiantes cifraron en 2.500 los participantes de la marcha convocada a nivel nacional. Apuntan al lucro, deudas y la educación sexista. Universitarios, secundarios, profesores y ciudadanos fueron a la actividad, que incluyó protestas como quema de imágenes frente a la intendencia y también del municipio. Repasamos los titulares del Universo. Hace referencia en su titular principal: no nos vamos a doblegar, dijo Lenin a narcoguerrilla. Marchas por la paz se replicaron al grito de nadie se cansa. Más abajo, entre otros titulares, River Plate apagó el Emelec. Además, hace referencia a que el servicio militar se abre a 500 mujeres y Sol de Oro pasó por prueba de legitimidad.
Vamos a revisar ahora otro periódico que se llama La Razón, pero este circula en España. Su titular principal refiere la siguiente información. Los presos y fugados del proceso podrán ser candidatos vía libre a Puigdemont y Junqueras a un mes de la repetición de las elecciones. Aunque el Supremo ratifique su procesamiento por rebelión antes de la fecha tope del 15 de julio, serán suspendidos como diputados, pero esto no les impedirá ir a las listas y participar en la elección. Seguimos en España con un cable internacional. En una inédita declaración, la organización ETA pidió perdón a las víctimas por el grave daño causado durante su lucha armada por la independencia del País Vasco. Un último gesto antes del esperado anuncio de su disolución, casi 60 años después de su creación. Y bueno, vamos a revisar esta otra información. En respeto a todas aquellas religiones, no deja de causar sorpresa y alarma lo que les vamos a comentar a continuación. Las parejas de enamorados y las prostitutas fueron sancionadas en público hoy viernes con bastonazos infligidos por la policía de Sharia, única provincia de Indonesia en la que se aplica la ley islámica. Lo más asombroso es que más de 1000 personas, entre ellas decenas de turistas de la vecina Malasia, asistieron a los flagelos durante la mezquita de Banda Aceh, capital de provincia. En este sitio los condenados fueron abuchados cuando recibían golpes con una vara de ratán en la espalda. Bien amigos, a esta hora revisamos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Lloviznas y lluvias dispersas sobre Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta y dependencias federales en Caracas. Nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados, máximo 30. En Valencia, nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados, máxima 32. En Maracaibo, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados, máximo 34. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Bueno amigos, reseñamos información vinculada con el tránsito y otros temas. Dice acá, feliz día Venezuela. Desde ya se encuentran activos los 36 puntos fijos y 45 itinerantes en todo el eje de las costas y de las vías del Estado Miranda. Lo envía el director de la Policía del Estado Miranda. También Traffic Center nos informa que el Metro de Caracas, sistema se encuentra operativo en todas sus líneas y estaciones a las 6:20 de la mañana. La autopista Gran Mariscal de Ayacucho, buen desplazamiento entre el distribuidor Guarenas y Parque Caiza, sentido hacia la ciudad de Caracas. También hay buen desplazamiento en la autopista Francisco Fajardo, en la autopista del Este y en la Valle Coche. Desayunos y almuerzos que envían por acá. Mili mandó este almuerzo a la primera emisión desde Margarita. Acá hay un festival de arepas del señor Raúl Frías. Agradecidos también. Bueno, y comienzan también a llegar sus mensajes que yo agradezco con mucho cariño, de José Méndez, de José Cheo Díaz, de Merce, de Cire Cortés, de Saribet López, Gladys Díaz también y de Amelia, que me envían felicitaciones por el día de mi cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que se les quiere mucho y agradecido por todas estas manifestaciones de cariño. Por ahora virtual. Por ahora virtuales, vamos a ver. Vamos a ver manifiesta por Estamos allí. esperando que llegue ese festival de arepas, por ejemplo. El día apenas comienza. Sí, así es. Oye, eso era fiesta de arepas, o fiesta de hamburguesas, no, fiesta de arepas. Eso era una fiesta de arepas, sí señor. Festival de arepas, hay de todo. Sí. Y precisamente Ricardo no ha desayunado, si están cerca del canal pueden acercarse. Claro, Claro, cómo no. un buen detalle. Esta sí, de aquí sí puedo dar algunas. Sí, me quedo con una y otras las repaso. Sea avasallante esa fiesta de arepas, no, definitivamente. Ahí comemos todo. Sí, señor. Bueno, vamos a resumir titulares en esta primera emisión del noticiero de TLV. Bueno, todo lo que ha sido el pronunciamiento de la Unión Europea sobre la situación política venezolana, la advertencia que pudieran venir más sanciones, más el rechazo que ha hecho, como ya se comentaba en los titulares, de asistir a la cita electoral pautada por la Constituyente el 20 de mayo, ¿no? Había dicho el gobierno y el CNE habían girado una carta, pero
rechaza asistir en este caso, ¿no? También información de lo que fue el pronunciamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en este sentido. También en el contexto internacional el pronunciamiento de Panamá, que desearía normalizar las relaciones con Venezuela. Se viven momentos de tensión por decisiones de ambos gobiernos. Ya desde el comienzo aclarábamos que se normalizan las relaciones bilaterales entre España y Venezuela, a pesar de las diferencias conceptuales e ideológicas que hay de por medio. Bueno, ahí hay mucho más en la información internacional, el nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba, también otras notas, bueno, que forman parte, pues, de nuestro segmento. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con el profesor titular del IES y economista José Manuel Puente, y al concluir siempre, arte y espectáculos. Bien, amigos, seguimos informándole. El sector Mato se suma para la presente ronda informativa. Muy buenos días, Héctor. Hola, Giselle, buenos días. Gracias, amigos. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones más importantes que han ocurrido en Venezuela y el mundo. El gobierno de Panamá anunció que tiene interés en normalizar las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela tras un intento fallido entre representantes de ambas naciones en República Dominicana. La Cancillería panameña ratificó el interés de que se den las condiciones para reactivar las relaciones y reforzar los lazos diplomáticos con Venezuela y de esta manera contribuir con la paz social de la región. El gobierno panameño reaccionó así después que el presidente Nicolás Maduro afirmara que estaba dispuesto a reunirse con su homólogo Juan Carlos Varela para solucionar los problemas bilaterales, como el retiro de los respectivos embajadores y la suspensión de las operaciones aéreas. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se mostró satisfecho con el regreso de los embajadores de España y Venezuela a sus países para favorecer una salida democrática a la crisis venezolana. En el mes de enero, las relaciones entre España y Venezuela se vieron afectadas tras las sanciones emitidas por la Unión Europea contra 7 funcionarios venezolanos. Sin embargo, el ministro español aseguró que no hay necesidad de restablecer dichas relaciones debido a que nunca se rompieron. La Comisión Europea valoró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela. El portavoz comunitario Carlos Martín reiteró la disposición de la Unión Europea en apoyar a Venezuela para buscar una solución pacífica y democrática a los múltiples problemas que enfrenta actualmente. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, confía en que las elecciones presidenciales del 20 de mayo resolverán las diferencias políticas existentes en el país. Que se nos invita ahora a celebrar elecciones el 20 de mayo. Ha sido convocado el pueblo a participar a través de sus derechos políticos en la única vía cívica, constitucional, pacífica que nos llama estos tiempos históricos para resolver las diferencias de carácter político y para que la patria continúe ese rumbo. Indicó que se debe dar la batalla para enfrentar las pretensiones foráneas de quebrar la soberanía, independencia y autodeterminación de Venezuela. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, lamentó este jueves que las próximas elecciones en Venezuela sean convocadas sin las condiciones para que sea un proceso creíble e inclusivo. Mogherini señaló que el gobierno venezolano debe asegurar unos comicios libres, transparentes y creíbles que permitan la participación de todos los partidos políticos en condiciones de igualdad. Señaló que no aceptó la invitación del gobierno de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral para participar en el programa de acompañamiento internacional electoral. El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunió este jueves con representantes de 15 naciones para analizar lo que calificó como la catástrofe humanitaria y económica en Venezuela. Mnuchin aseguró que el presidente Maduro continúa rechazando las ofertas de asistencia humanitaria internacional para abordar la salud y el bienestar de la población cada vez más empobrecida de Venezuela. Por el contrario, manifestó que el gobierno venezolano ha dirigido la disminución de las importaciones de alimentos a una red de distribución administrada por el mismo oficialismo. Indicó que los países participantes acordaron permanecer en coordinación de modo que las herramientas de la comunidad internacional estén preparadas para un rápido despliegue cuando las circunstancias lo justifiquen.
El gobierno nacional entregó una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, por permitir la celebración en su territorio de un proceso del Tribunal Supremo en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro. En un comunicado, la Cancillería venezolana informó que la nota de protesta fue entregada por el viceministro para América Latina del Ministerio para las Relaciones Exteriores, Alexander Yáñez, por los hechos ocurridos en la sede del Congreso del país vecino el pasado 3 de abril. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, se reunió con el jefe de la Corte Suprema de Colombia para seguir fortaleciendo los poderes judiciales iberoamericanos. Durante el encuentro, el magistrado José Luis Barceló reconoció la legitimidad del máximo juzgado venezolano. Por su parte, el magistrado Moreno expresó a su homólogo seguir trabajando en el marco de postulados que establezcan una buena constitución de la República de Venezuela para seguir consolidando un Estado democrático y social. El movimiento estudiantil venezolano realizó este jueves 19 de abril el primer Congreso Nacional de Juventudes con la finalidad de crear lo que denominaron un programa de reconstrucción para Venezuela. Esta actividad se llevó a cabo en la cancha techada de la Universidad Central de Venezuela y contó con la presencia de la representación de los movimientos estudiantiles de más de 20 estados de la nación. En referencia a la situación que atraviesa el gremio perteneciente a la educación superior, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Rafaela Requesens, denunció que los altos índices de deserción se deben a su juicio a las malas condiciones y atropellos que sufren los jóvenes en la academia. Aquí estamos demostrando que dejamos a un lado diferencias de pensamientos, diferencias de partidos, ideológicas, de universidades incluso. Y es que nos estamos sumando, porque somos el sector más golpeado hoy en día, que hay pupitres vacíos en los salones, porque hoy no se está apostando a la educación, porque en donde estamos viviendo hoy en día no vemos ni un presente ni un futuro. Pero yo les voy a invitar a algo. Tenemos que creer, y es difícil. Es difícil cuando vemos los atropellos a diario. En representación del sector empresarios, el primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, invitó a los estudiantes que participaron en el Congreso a debatir proyectos productivos a fin de superar la crisis que atraviesa el país. Necesitamos un país donde se respeten las libertades constitucionales, donde se respeten los derechos, donde sea viable elegir y no votar simplemente. Y para que eso ocurra, tenemos que unirnos más que nunca. Por eso Fedecámaras, que a quien hoy me toca representar a los empresarios, quiere tenderles la mano para que debatamos el país productivo que necesitamos. Además, el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Vargas, Carlos Prosperi, criticó las políticas en materia de salud implementadas por el gobierno nacional los últimos años. A su juicio, las mismas no han resuelto la crisis que atraviesa el sector y no ofrecen oportunidades de desarrollo a quienes estudian esta carrera. 19 ministros de salud en 18 años y todavía no hay resuelto el problema de salud. Inventaron una creación de ambulatorios rurales con médicos extranjeros. ¿Y qué pasó con nuestra juventud que se graduaba en las universidades? Nosotros, el gremio, está tratando de cambiar los destinos del sector salud. Primero, porque queremos que ustedes, los nuevos profesionales, tengan las condiciones adecuadas. Durante este encuentro, los integrantes del Frente Amplio invitaron a la sociedad civil venezolana a participar en las próximas actividades de calle que estarán anunciando los próximos días. Oscar Pineda, Televen. Miguel Díaz-Canel, hasta ahora primer vicepresidente del gobierno, fue elegido presidente de Cuba por la Asamblea Nacional de la isla en sustitución de Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país. En su toma de posesión, Díaz-Canel aseveró que estará al servicio del país y que su gobierno no será una legislatura más. Vengo a hablar en nombre de todos los cubanos y las cubanas que hoy iniciamos un nuevo mandato al servicio de una nación cuya historia enorgullece no solo a los nacidos en esta tierra, sino a millones de hijos de América y del mundo que la aman y respetan como propia. Lo hago con toda la responsabilidad que un acto de esta naturaleza entraña y con la conciencia de que no estamos inaugurando una legislatura más.
Aseguró que solo el Partido Comunista de Cuba garantizará la unidad de la nación y será el heredero de la confianza depositada por el pueblo en sus líderes. Se refirió a Raúl Castro como el referente para continuar al frente de la vanguardia política y seguir siendo el primer secretario para aportar y orientar cualquier idea en beneficio del país. El presidente del Consejo de Ministros de Cuba, Raúl Castro, manifestó que la elección de Miguel Díaz-Canel no fue casualidad y que por su experiencia y dedicación al trabajo tendrá éxito absoluto dentro de su mandato. Ahora no es casualidad, se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel. Por las virtudes que por experiencia y por dedicación al trabajo ha desarrollado, tendrá éxito absoluto en la tarea que le ha encomendado nuestro órgano supremo del poder del Estado. Comentó que si Miguel Díaz se realiza de manera correcta todas sus actividades durante su gestión como presidente y si así lo aprueba el poder del Estado, debe mantenerse como primer secretario para un futuro estable en el país. Miguel Díaz-Canel nació el 20 de abril de 1960. Es ingeniero electrónico. Graduado en 1982, se incorporó a las Fuerzas Armadas de Cuba hasta 1985 y desde abril de ese año se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Las Villas. Fue en ese centro de estudios donde 2 años más tarde, y sin abandonar la docencia, comenzó su carrera política en la Unión de Jóvenes Comunistas. Además, sirvió como ministro de Educación Superior desde el 8 de mayo de 2009 hasta el 21 de marzo de 2012. En los días 27, 28 y 29 de julio, la ciudad de Valencia será sede de la Expo Empresarial, un evento que reunirá sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros. Y nosotros hoy hemos querido dar este importante paso con esta Expo que en una primera etapa, bueno, vamos a estar presentando el próximo 27, 28 y 29 de julio, una Expo donde van a participar sectores económicos privados, públicos, nacionales e internacionales. En los próximos días vamos a ir anunciando respectivamente ya lo que sería la comisión que preside esta importante iniciativa, va a estar anunciando pues qué países se van a estar incorporando con nosotros en esta importante exposición. Que nos pusimos de acuerdo, un grupo de personas que creen en la ciudad, que quieren rescatar la ciudad, para pues elevar este importante proyecto de rescate del centro de la ciudad y bueno, y lanzar a Valencia a la modernidad, que es lo que nosotros queremos. El burgomaestre también expresó que los medios de comunicación van a jugar un papel importante en esta nueva etapa que se inicia en una de las ciudades principales del país como lo es Valencia. Y también aprovechó la ocasión para agradecer a los concejales que han dedicado tiempo en Valencia. Más allá de la posición política de cada quien, yo tengo que reconocer el trabajo que han hecho ustedes, concejales de la Cámara Municipal de Valencia, con respecto a este tema. Mariela, Bucetti, muchachos Pisani, cada uno de los concejales que forman parte de esta Cámara Municipal, quienes bueno, se han sentado independientemente de la posición política y le han dedicado un tiempo a Valencia, a pensar por nuestra ciudad. El mandatario local hizo un llamado en dejar a un lado el tema político partidista y pensar un poco en los beneficios de la ciudad para hacer así una Valencia bonita. Desde el estado Carabobo, Víctor Joya, Televen. Para paciente oncológico se requiere con urgencia docetaxel 80 miligramos, taxol o placitaxel 300 miligramos, someta o ácido soledrónico 4 miligramos, Floracilo 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-521-6714 o al 0416-051-5661. De antemano, gracias por su colaboración. Falla en subestación Santa Teresa afectó servicio de agua en 4 municipios capitalinos. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos.
Amigos, continuamos. Hidrocapital informó que el servicio de agua en varias zonas de Caracas presentó interrupciones debido a una falla eléctrica en la subestación Santa Teresa que afecta las operaciones del sistema TUI 3. A través de la red social Twitter, la empresa indicó que los municipios El Libertador, Chacao, Baruta y Sucre se encuentran sin servicio de agua potable mientras realizan labores correctivas. Asimismo, destacaron que seguirán trabajando para mantener un mejor servicio. Vecinos de las minas de Baruta en el estado Miranda denunciaron que más de 700 familias se han visto afectadas por la falla de agua que presenta la zona. Señalaron que se llevan ya más de 2 meses sin recibir el servicio y que Hidrocapital no da respuestas. Tenemos ya como 6, 7 semanas que para este sector no llega absolutamente nada de agua. Llega nada más hasta aquí, colocan el agua 2 o 3 días, pero para la parte alta y la parte de atrás no llega agua en... Nada. De verdad que tenemos 1 mes y medio más o menos cargando agua y de verdad que eso no debería pasar porque si tenemos a un Hidrocapital, ellos deberían de solucionar este problema y uno llama a Hidrocapital y lo que dicen es que hay una bomba mala, que se dañó no sé qué cosa en el TUI, que no sé qué y en realidad nunca le dan solución a esto. La problemática aquí es que abren la llave a duras penas. Entonces por aquí tenemos 4 tanques subterráneos. Hasta que no se llenan esos tanques, no hay agua para el cerro. Entonces queremos que la abran y dure por lo menos unos 4 o 5 días para que la gente se abastezca. Aseguran sentirse abandonados por las autoridades. Denunciaron que de los tanques emana agua salobre y que desde hace 2 años el alcalde inauguró la tubería que surte a la comunidad, pero que aún no se ha realizado la perforación del pozo para que llegue el agua hasta sus hogares. Estamos secos aquí como parroquia del municipio. Del este no tenemos nada de agua. La gente tiene niños, tiene todo y es imposible aquí el agua. No sé si es que la cierran, es problema de Hidrocapital a nivel central, a nivel local, pero no tenemos agua. Tenemos más de 1 mes cargando agua a todo. Y eso no es posible porque habemos niños, hay mujeres embarazadas, viejitos, o sea, personas de tercera edad que están sufriendo por el agua. Y eso no puede ser porque esto es un país que tiene bastante agua por demás. Entonces no podemos seguir con esta problemática. Queremos que Hidrocapital nos dé una respuesta y la alcaldía de Baruta pronto, rápido, porque ya no podemos seguir, no somos camellos. La situación ha generado el enojo de más de 700 familias que habitan en el sector, que no solo demandaron la falta de agua potable, sino también la falta de una directiva que los ayude a gestionar proyectos ante las autoridades municipales. Robos, vandalismo y cobro de vacunas denuncian los expendedores de artesanía del mercado de Cumaná. Estamos viviendo una tragedia que no podemos soportar. No vamos a permitir que nos sigan desvalijando nuestros techos, nuestros puestos de trabajo, como desvalijaron el mercado de Bonero, el mercado de Pescadero. Denunciaron que la inseguridad los arropa hasta el punto que de 44 locales, 19 han cerrado porque dueños de lo ajeno los han desvalijado. El domingo cuando llegamos conseguimos una hilera, todo el techo robado. Ante esta grave situación tomaron acciones. Tomamos los portones. Bueno, ¿qué hizo el director? Enseguida vinieron 50 policías y unas mujeres policías, la escorta de él, que no sé el nombre porque no estaba uniformada, nos agredió. Francisco Marcano, director del principal centro de abastecimiento de la capital sucrense, desmintió estas agresiones. Desmiento categóricamente dicha agresión. Nosotros somos, desde la directiva, los cuerpos policiales somos un cuerpo disuasivo. Al final, como somos seres humanos, nos sentamos a conversar, llegamos a un feliz acuerdo, un feliz término, como somos venezolanos. Los venezolanos somos violentos, los venezolanos somos una persona que nos gusta conversar. Los expendedores que trabajan en esta zona del mercado municipal claman por respuestas de parte de las autoridades competentes. En la cámara de Marvin Betancourt, Javier Ramos, Televen. Funcionarios del 6CPC encontraron los cuerpos de 4 personas en el río Táchira que se encontraban desaparecidas desde el pasado sábado. Se presume que los ciudadanos intentaban ingresar a suelo colombiano por el río cuando fueron sorprendidos por la crecida del mismo, producto de las lluvias. Así lo informó Janet Zambrano, director de Protección Civil Táchira.
Un efectivo de Policarabobo fue asesinado de varios disparos tras un intento de robo en la avenida principal de Trapichito, al sur de Valencia, en el estado Carabobo. El oficial fue identificado como Ángel Vázquez Pinto, de 49 años. El hecho ocurrió cuando dos antisociales lo abordaron para quitarle su moto. Fue llevado a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde luego de 3 horas de intervención perdió la vida. Se conoció que el hombre se desempeñaba como supervisor y jefe del organismo de seguridad de la entidad. Un menor de edad murió tras recibir un tiro de escopeta en la cabeza luego que el arma de un líder negativo del municipio Latillo del estado Miranda se accionara accidentalmente contra el niño. El hecho se dio el pasado martes, específicamente en el sector Turgua del referido municipio. Se conoció que la víctima de tan solo 9 años se encontraba jugando con sus primos a las afueras de su vivienda, momento en el cual un azote de la zona, identificado como Edward Montiel, pasó sosteniendo sobre su hombro un arma de fuego tipo escopeta, cuando desafortunadamente la misma se accionó en contra del infante, causándole la muerte de manera instantánea. El joven era el mayor de 4 hermanos y hasta los momentos las autoridades se mantienen tras la pista del victimario. En otro hecho, familiares de Wanda Jean-Marie Luna, de 24 años, lograron identificar su cadáver en la morgue de Bellomonte tras 7 días de haber ingresado a la medicatura forense. Recordemos que el pasado 11 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de Luna en la carretera Baruta-Hoyo de la Puerta. El mismo presentaba un tiro en la cabeza y al momento del hallazgo no poseía sus pertenencias. La joven era estudiante de Ciencias Audiovisuales y Fotografía en El Paraíso. A causa de la descomposición del cuerpo de la fémina, los familiares denunciaron que el mismo no podrá ser velado. Óscar Pineda, Televen. En otras informaciones, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, asegura que el índice delictivo ha disminuido en el país más de 20% en comparación con años anteriores. Para este año 2018, en el primer trimestre, tenemos una reducción de 1.035 personas fallecidas, o sea, menos de 1.035 comparado con el 2017. Menos homicidios en todo esto en el año 2017. Quiere decir que el trabajo que venimos haciendo de manera articulada, organismos de seguridad ciudadana, Fuerza Armada Nacional, está dando sus resultados. Estas declaraciones las ofreció durante la transmisión de mando del jefe de la Región Estratégica de Investigaciones Penales Marítima e Insular. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquelena, Televen. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, entregó este miércoles la memoria y cuenta de los 100 primeros días de su gestión como mandatario de la entidad litoralense. El agradecimiento a Dios por todo lo logrado por nosotros en este tiempo de gestión que llevo al frente en esta pequeña tierra pero hermosa y que lleva por nombre José María Vargas. Quiero expresarles a ustedes que este agradecimiento es porque es a él, al Cristo Redentor, a quien le pedí de corazón que me iluminara el camino para emprender la marcha de una victoria que estoy seguro conseguiremos al final de mi jornada. García Carneiro manifestó que convertir al estado Vargas en un estado productivo fue uno de sus más firmes compromisos. Además, aseguró que lo ha logrado a través de varias empresas regionales que aportan recursos al tesoro de la entidad. El juicio de la polémica, la jugada de la oposición con el antejuicio de mérito contra Maduro y la advertencia del fiscal general sobre este mecanismo se lo informa Quinto Día en su versión digital. Este periódico trae además el informe sobre los nuevos militares presos en el Zulia y la caída en la venta de boletos para viajes nacionales e internacionales desde Venezuela. Se requiere con urgencia el siguiente medicamento, losartán 50 miligramos o vasaltán 80 miligramos. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416-0414-6277. Gracias por su colaboración. La Procuraduría brasileña se pronunció contra el cierre de la frontera con Venezuela. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos.
La Procuraduría brasileña se pronunció contra el cierre de la frontera con Venezuela. Asegura que este cierre se ofende con él la protección de los refugiados y la política brasileña de inmigración. El posible cierre de la frontera o la limitación del número de inmigrantes venezolanos que ingresan a Brasil violan compromisos internacionales en defensa de los derechos humanos asumidos por el gobierno brasileño. Así lo aseguró el subprocurador general de la República, Luciano Maris Maia. La Unión Europea anunció este jueves la ampliación de su lista de medidas restrictivas contra Corea del Norte. Añadió a 4 personas que estarían presuntamente en prácticas financieras en un programa nuclear de ese país. Con estas 4 personas llegaría a 59 el número en la lista, que tiene como objetivo la prohibición de realizar viajes y la movilización de activos, que es autónoma respecto a las medidas ejecutadas por las Naciones Unidas. El presidente surcoreano Moon Jae-in manifestó este jueves que hay que buscar un acuerdo de paz para darle fin a la guerra de Corea, a pocos días de una cumbre con el dirigente norcoreano Kim Jong-un. El primer ministro de Irak, Haider al-Abad, afirmó que la Fuerza Aérea iraquí efectuó un ataque este jueves contra posiciones del grupo yihadista del Estado Islámico. A través de un comunicado manifestó que dicho ataque se llevó a cabo por el peligro que representa para el territorio iraquí. Bien, amigos, les comentamos que un sospechoso de estar implicado en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fue arrestado por las fuerzas kurdas de Siria. Mohamed Haidar sería el nombre del implicado de nacionalidad alemana, así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Bien, amigos, hablamos de deportes y es que en el béisbol de las Grandes Ligas, Miguel Cabrera festejó su cumpleaños número 35 con un cuadrangular en la 6ª entrada, aportando de esta manera en la victoria de los Tigres de Detroit. El venezolano se fue de 4-2 registrando su segundo jonrón de la temporada, desplazando al dominicano Adrián Beltré del puesto número 356 en la lista histórica de jonroneros, con 464 en su cuenta personal. Los Tigres de Detroit vencieron 6-5 a los Orioles de Baltimore gracias a un jonrón del criollo Dixon Machado para dejarlos en el terreno. LeBron James lideró la victoria de su equipo ante los Pacers para igualar la serie a un triunfo en la conferencia este de la NBA. Con un resultado de 100-97, Cleveland pudo emparejar la eliminatoria de la mano de su jugador estrella. James dirigió la ofensiva de su equipo registrando 46 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. El tercer partido de la serie se disputará este viernes por la noche en el campo de los Pacers. La pera es una fruta refrescante, dulce, muy sabrosa y además reconocida por poseer numerosos nutrientes. Este fruto, además de poseer fibras, antioxidantes y ser rico en potasio, nos ayuda a regular la presión arterial, a prevenir el cáncer, a controlar la diabetes y reducir las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Su suavidad y su dulzura la convierten en una de las frutas más deliciosas. Y el té de manzanilla es una infusión con propiedades medicinales que ayudan a solucionar malestares de forma natural. Las flores secas de manzanilla contienen muchos terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades medicinales. Esta planta sirve como antiinflamatorio, ataca el cáncer, alivia el resfriado, calma la ansiedad, controla problemas digestivos y es relajante. Se recomienda agregar de 2 a 4 gramos de flores en una taza de agua hirviendo y dejar reposar durante 10 a 15 minutos. WhatsApp pretende limitar su uso a mayores de 16 años. La modificación podría hacerse efectiva antes del 25 de mayo, fecha en la que entrará en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos, que estipula que los servicios de tecnología de la información solo podrán ofrecerse a adolescentes a partir de los 16 años. De no tener aún esa edad, el usuario deberá contar con la autorización de sus padres o representantes. Recordemos que hasta ahora la edad mínima para tener acceso a Instagram, Snapchat, Facebook y WhatsApp es 13 años.
Y usuarios de iPhone 8 están teniendo problemas con la nueva actualización del software iOS 11.3. Esta versión marcó la llegada de una característica diferente que permite visualizar el estado de la batería del terminal y activar o desactivar el modo de bajo consumo, pues algunos dispositivos han quedado inutilizados debido a que la interfaz táctil del sistema deja de funcionar al no ser reconocida por la nueva versión del software. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al economista y profesor de IESA, José Manuel Fuente. Ya venimos en solo minutos con la entrevista. No se vayan. Bueno, está José Manuel Puente, economista, profesor titular del IESA con nosotros gracias por estar y acompañarnos en esta mañana, José Manuel, para hablar de economía, obviamente, y también para hacer un repaso de las cosas que ocurren, ¿no? De verdad que estamos en una situación que por momentos algunos califican de desoladora. Si recapitulamos sobre las variables, nos encontramos con una hiperinflación marcada en diversas proyecciones, entre ellas las del Fondo Monetario Internacional, que habla de un 14.000%, una caída de casi 16% de la actividad productiva, del Producto Interno Bruto, más todo lo que hay pendientes alrededor de que si un nuevo cono monetario, que si el problema que tenemos del efectivo, que en fin, hay una serie de situaciones, un gasto público desmesurado y no hay decisiones para enfrentar, no hay un plan estratégico, por llamarlo de alguna forma, para enfrentar estos grandes problemas. ¿Cómo evalúas todo esto? Sí, Carlos, tú tocas el punto clave. Venezuela se está adentrando en el 2018 en lo que es su quinto año consecutivo de recesión. En estos 5 años, entre el 2014 y 2018, se habrá perdido cerca de la mitad del Producto Interno Bruto. El 50% de la producción de bienes y servicios se habrá perdido en estos 5 años. Sumado ahora a un proceso de hiperinflación, la única economía en el mundo que vive procesos de hiperinflación, proyectado este año por el Fondo Monetario en alrededor de 13-14.000%, y con un sistemático desabastecimiento en la economía. Todo ese ciclo de desequilibrios macroeconómicos por 5 años consecutivos, y lo peor de todo, y tú bien lo planteabas, no hay ninguna perspectiva de que el gobierno pueda revertir ese ciclo de desastre. El gobierno no ha tomado medidas, ni tiene ningún plan de tomar medidas. Y aquí te lleva este análisis a una esquina que yo quiero plantear con toda ecuanimidad. Si no generamos un cambio político por las vías institucionales, democráticas, electorales, no hay ninguna posibilidad de revertir el ciclo de desastre económico y social. El gobierno no quiere ni puede revertir esta crisis económica. Ahora fíjate, dentro de esas variables que mencionábamos, aparte de la hiperinflación, están estos anuncios de un nuevo cono monetario. Asunto, que se me olvidó también mencionar, el disparo, la estampida del mercado paralelo, ahora con un desorden y una anarquía mayor de la que ya había, donde hay yo no sé cuántos portales pautando y marcando, digamos, una paridad entre el dólar y el bolívar. ¿A dónde nos va a llevar esto? Sí, aquí hay 2 parcelas muy interesantes de desequilibrios. La primera, se anuncia un nuevo cono monetario, la eliminación de 3 ceros, que va a entrar en vigencia en la primera semana de junio, y esto ya lo planteo yo otra vez con toda la responsabilidad del caso. Es simplemente imposible instrumentar la reconversión, la introducción del nuevo cono monetario y distribuirlo en 1 millón de kilómetros cuadrados para la primera semana de junio. Ese evento no va a ocurrir, va a tener que ser aplazado, porque simplemente es imposible a poder hacerlo en el tiempo requerido. Ayer en la noche yo hablaba con un grupo de colegas, y una de las cosas que no logramos entender los economistas es cómo se instrumenta un nuevo cono monetario, la eliminación de ceros, pero esa instrumentación del nuevo cono no se acompaña de un programa de estabilización, de reforma, que logre controlar el origen del problema, que es el problema inflacionario. Entonces creemos que es la única situación en el mundo, el único caso en el mundo, en que se instrumenta un nuevo cono monetario, pero es la única medida económica, una medida aislada, que al final el problema de fondo es que tienes una alta persistente inflación que te requiere de un uso intensivo del papel moneda, del billete, y por tanto el problema va a persistir. No, a veces para muchos da la impresión que se trata de un efecto psicológico. Algunos otros van más allá, un efecto psicológico en perspectiva lo que es la cita electoral del 20 de mayo. Te quito 3 ceros y vas a tener la ilusión del maquillaje facial de que vas a tener ahora que pagar menos, por lo que eso no detiene la inflación, evidentemente. Para nada. Eso es Las reconversiones monetarias en todas partes del mundo tienen un efecto psicológico y de maquillaje. Eliminas 3 ceros y te dan un efecto visual, pero por sí solas no atacan el problema
de fondo, que es el problema de alta y persistente inflación o hiperinflación. Entonces tú acompañas esas reconversiones monetarias con un programa de estabilización donde logras estabilizar el precio de la moneda, la inflación, y así sí tiene sentido. Pero esta es una reconversión solamente con un sentido estrictamente cosmético que no ataca el origen del problema. Ahora fíjate otra cosa también, José Manuel, si nos vamos un poco atrás, cuando hubo la reconversión monetaria del año 2008, pues transitaron casi un año juntos los dos conos, el que es ahora, en aquel momento nuevo y ahora viejo, y el que en ciernes estaba en camino. En esta situación nos están hablando de eliminar el actual cono con todas las dificultades que hay, con el problema del efectivo, que me gustaría que tocáramos ese tema también, y adicionalmente un nuevo cono que aparecería de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿se han mandado a imprimir esos billetes? ¿Se han mandado a acuñar esas monedas? O sea, ¿hay el dinero para hacerlo? No, claro, es muy costoso, lleva mucho tiempo poder imprimir el número de billetes que requieres. Y en el caso del billete de 100, que ha sido anunciado varias veces, su eliminación no se pudo eliminar porque no ha podido sustituirse por una moneda alternativa. El tema del efectivo, que es el otro gran problema, Carlos, que hay ahorita, el problema de la dificultad para hacer las transacciones en efectivo que requiere la economía. Eso es un drama. Un drama. Y ahí tienes dos graves problemas. Tienes uno, una inflación intermensual que cada vez es mayor, por tanto cada vez haces un uso más intensivo del papel moneda. Si el mes pasado necesitabas 3 billetes para comprar esa silla, ahora necesitas 10 o 12 billetes. Entonces tienes un uso intensivo de los billetes, pero además el gobierno está emitiendo el papel moneda en la denominación, en la cantidad equivocada. Por ejemplo, el 40% de los billetes del sistema son billetes de 100 bolívares, que no compran nada. Y el 0.3% de los billetes que están en circulación son los billetes de 100.000 bolívares que sí tienen capacidad de pago, pero son solo el 0.3%. Entonces tienes altas inflaciones mensuales y un cono monetario generado en la cantidad y en la denominación equivocada y te hace un cortocircuito, y con esto cierro la idea. El problema del efectivo es terrible y va a empeorar en los próximos meses por estos dos factores que mencioné. ¿Por qué va a empeorar? Porque cada vez la inflación mensual es mayor, necesitas un uso mayor de billetes para hacer las transacciones, y dos, la nueva reconversión monetaria, la reconversión monetaria no va a ser posible instrumentarla para la fecha indicada. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Manuel, y al retorno seguimos conversando con José Manuel Puente, profesor titular de IESA y economista. Bueno, mantenemos nuestra conversación con José Manuel Puente, economista y profesor titular del IESA. A veces uno se pregunta por qué no se modifican las cosas, por qué se a sabiendas de lo que está ocurriendo, qué marca definitivamente la orientación económica del gobierno, quiénes la marcan, quiénes son los estrategas del gobierno en ese sentido. Y adicionalmente otra pregunta, ¿cuánto tiene que ver el peso ideológico, la orientación política del gobierno con el que no se tomen las decisiones adecuadas? Carlos, tú tocas un punto que es muy importante y yo creo que este es el momento de decirle al país las cosas con claridad y contundencia. Yo creo que el gobierno está atrapado en una camisa de fuerza ideológica. Su dogmatismo ideológico no le deja ver las soluciones económicas a los problemas económicos, pero también creo que hay grandes negocios detrás de esta historia. Uno no entiende cómo un control de cambio, que todos estamos de acuerdo que es absolutamente distorsionante y que se ha convertido en la principal camisa de fuerza de la economía para explotar en crecimiento y abastecimiento, no es desmontado. Igual que OTAC se agotó en el año 1996 y que Recadi se agotó en 1989, este control de cambio hace muchos años que se agotó y no se ha desmontado. Y la razón, en mi opinión, es porque hay grupos de interés muy poderosos capturando grandes rentas. Compras un tipo de cambio a valor de ICOM y lo vendes 10 o 15 veces superior en el mercado paralelo. No hay mejor negocio en el mundo que eso. Se repite la historia de Cadivi. Pero con esteroides, amplificada. Y con ganancias extraordinarias. Entonces ahí, en la camisa de fuerza ideológica y en los grandes negocios que ha generado el esquema cambiario, tienes la explicación de por qué no ha habido ninguna rectificación en materia económica. No la ha habido y no la va a haber. Porque el gobierno está capturado en su ideología y en los buenos negocios que hay alrededor del gobierno, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo definir, por ejemplo, hay ciertas fórmulas matemáticas para calcular la tasa promedio ponderada entre el dólar y el bolívar? Y ahora con esta irrupción de portales, ¿cómo se hace? ¿Cuál pudiera ser la tasa real de cambio entre dólar y bolívar? Esto es una discusión teórica, pero hay algunas maneras técnicas de calcularlo. Y el tipo de cambio de equilibrio, al menos a la luz de hoy, esto cambia día a día, dado que tiene la inflación más alta del mundo, podría estar entre 60 y 100 bolívares por dólar.
Pero el tener controles de cambio y que se haya generado ya 8 o 10 portales paralelos que generan cotizaciones del dólar paralelo, hace que el tipo de cambio del mercado negro sea 10, 12, 15 veces superior al tipo de cambio real de esta economía. El tipo de cambio de equilibrio de esta economía está muy por debajo del tipo de cambio negro. Y es por eso que tienes que eliminar el control de cambio, tienes que desmontar el control de cambio, ir a un esquema con un tipo de cambio único, un solo tipo de cambio competitivo que elimine o acabe con ese distorsionante mercado paralelo. Toda América Latina, Carlos, con excepción de Cuba, tienen un solo tipo de cambio. Bajo diferentes arreglos, tú puedes dolarizar la economía como lo hizo Ecuador, tú puedes ir a un esquema de libre convertibilidad como lo hizo Chile o Perú, preservando su moneda y su banco central, pero tienen un solo tipo de cambio. Lo que tú no puedes permitir es que una página web o 10 páginas web, aún peor, definan cuál es el tipo de cambio de equilibrio de tu economía, porque ese tipo de cambio está tremendamente distorsionado por efectos especuladores y genera grandes costos para la sociedad. Parte del proceso inflacionario está alimentado por un tipo de cambio que solamente en este mes se ha multiplicado por 3 o por 4. No, y es de forma desorganizada, porque ya ni siquiera son en algunos casos los portales, José Manuel, sino que simplemente cada quien que quiera realizar una operación, y a lo mejor están esos que poseen moneda fuerte, que realizan grandes negocios, ponen la tasa de referencia como mejor les parece. Como les dé la gana. Aquí el tipo de cambio es el que me dé la gana. ¿Y por qué el que me dé la gana? No solamente es un tema de que le da la gana a la gente, es que la gente siente temor, siente que la economía está viviendo un proceso de hiperinflación, que los bolívares se están evaporando, se están haciendo sal y agua y quiere preservar el valor de su trabajo en alguna moneda. Entonces está dispuesto a pagar cualquier precio por $1. Entonces al final la transacción no es lo que un mercado X o Y determine, sino lo que a mí me da la gana, porque yo ante el temor accedo a comprar dólares a X, Y o Z. O al revés, al revés. Y yo no quiero vender mis dólares porque sé que mañana va a estar mucho más alto. Entonces se genera un círculo vicioso, muy peligroso para una sociedad, que es el que está viviendo Venezuela en este momento. Que el tipo de cambio en un mes se ha multiplicado por 3 o por 4, haciendo que se genere gasolina pura para el proceso de hiperinflación. Tenemos que parar este proceso, Carlos, porque la destrucción de riqueza, la pérdida de bienestar de los venezolanos es abrumadora, lo que ocurrió en los últimos meses. Ahora, tú mencionabas, José Manuel, el caso de la dolarización. Hay algunos que piensan que se está generando una expectativa. Hay quienes dentro de lo que es una propuesta que todavía no es formal de promoción electoral están hablando de dolarizar la moneda y que eso detendría en seco la inflación. Y se ha abierto entre economistas pues algún debate en ese sentido. ¿A ti qué te parece una posibilidad de dolarización? ¿Eso corrige el problema de fondo? Sí, esto es un debate que puede ser coyuntural. Bueno, sí, dolarizo momentáneamente sin sacar al bolívar de la circulación, detengo la inflación y después ¿qué? Hay otras variables que giran alrededor de ese tema. Claro, que hay una discusión que es interesante y por primera vez se ha dado de manera seria en la sociedad venezolana. Hay una situación de emergencia económica, hay que estabilizar la economía y desmontar el control de cambio. Yo creo que hay al menos dos buenas opciones. Una es la libre convertibilidad al estilo chileno, peruano, preservando tu moneda, acompañarlo con un banco central que pueda generar política monetaria, generar equilibrio fiscal y monetario. Esa es una opción que en mi piso teórico sería preferible, pero también está la opción de la dolarización al estilo ecuatoriano y que esa segunda opción tiene una virtud en esta coyuntura de emergencia, es que te para en seco el proceso inflacionario y de hiperinflación. El tema es que aunque yo prefiero el primer esquema, con preservando tu moneda, yo creo que es un momento de emergencia nacional y tenemos que generar un mínimo de acuerdo social, político y los economistas para instrumentar un programa de estabilización. Y si hay acuerdo hacia la dolarización de la economía, pues yo me transo para salvar a Venezuela, porque es un tema de emergencia. ¿Por cuánto tiempo pudieras, José Manuel, dolarizar? Eso tiene un límite, ¿no? Tú no puedes estar externamente. Fíjate que al Ecuador se le están presentando ahora problemas otra vez, incluso de inflación, a pesar de estar dolarizado. Sí, las dolarizaciones, uno de los problemas es que te resuelven el problema en el corto plazo, pero te compran problemas en el mediano y largo plazo. Hay un dilema complejo. El tema es que es una situación de emergencia y ya no es exactamente lo que tú prefieras en términos teóricos instrumental, sino lo que sea viable dado el desajuste macroeconómico y social que vive Venezuela. Tenemos que llevar a cabo reformas y estabilizar la economía para salvar sobre todo a la población más humilde que está sufriendo impactos devastadores por esta brutal inflación y devaluación del tipo de cambio. Bueno, José Manuel, muchas gracias por haber compartido todas sus inquietudes en la mañana de hoy con nuestros televidentes. José Manuel Puente, profesor titular del IESA, economista. Una pausa, al regreso del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. ¡Feliz día
día para todos, bienvenidos al Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas @loactual y mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Edgar Ramírez, quien se unió al reparto de la cinta Jungle Cruise. El actor venezolano formará parte del elenco del próximo proyecto de Dwayne Johnson. Ramírez interpretará a uno de los villanos de esta historia que se desarrolla a comienzos del siglo XX en plena selva amazónica. Johnson, mejor conocido como La Roca, será el capitán de un barco que decide ayudar a dos hermanos, interpretados por Emily Blunt y Jack Whitehall, los cuales realizarán una misión para encontrar un árbol con poderes curativos. Jungle Cruise se basa en una de las atracciones más conocidas de Disney World, que consiste en un recorrido guiado a través de diferentes ríos del mundo. Se espera que el rodaje de esta película inicie en mayo con un guión de Michael Green y dirigida por el español Jaume Culet Serra. Continuamos en materia musical para contarles que Jennifer López se presentará en los premios Latin Billboard 2018. La cantante estadounidense se une a la lista de grandes estrellas que estarán presentes en la entrega de los Billboard La Música Latina 2018. La ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 26 de abril en la ciudad de Las Vegas. Se espera que la diva del Bronx cante y baile lo que podría ser su próximo hit radial. Entre los artistas que asistirán se encuentran J Balvin, Sebastián Yatra, David Bisbal, Cardi B, Diego Boneta, Becky G, Gaby Espino, Gianluca Vacchi y Luis Fonsi. Seguimos en materia musical y les comentamos que Natalia Lafourcade se retirará de la música. El anuncio lo realizó la propia artista a través de su cuenta de Instagram al colgar un video para promocionar un concierto. La artista expresó: quiero invitarlos a que estén con nosotros celebrando la música de musas y de mi carrera. No pueden faltar porque después de esto me voy a dar unos añitos sabáticos de descanso y no sé cuándo voy a regresar. Haciendo referencia al show que ofrecerá próximamente en Argentina. El más reciente trabajo musical de la estrella de 34 años fue lanzado en febrero de este año. Lafourcade, en su trayectoria artística, ha ganado innumerables reconocimientos, entre ellos un premio Grammy, 8 premios Grammy Latino y 5 MTV Video Music Awards Latinoamérica. Otra cantante que se convirtió en noticia fue Lana del Rey tras ser atacada en un concierto. La intérprete estadounidense fue atacada por un fan que saltó hacia ella en un concierto que ofreció en el Palacio de Deportes de Anvers, Bélgica. La artista neoyorquina de 32 años de edad abandonó el escenario por un lateral y un admirador se arrojó sobre ella sin importarle las consecuencias para su propia integridad física. Al ser cuestionada sobre el incidente, Lana del Rey escribió en su cuenta de Twitter: estoy bien, muchas gracias. Sé jiu-jitsu y todos mis tacones tienen cuchillas en las puntas. Se espera que el artista continúe su gira por Europa como lo tenía previsto. Hablando de cantantes, le contamos que al parecer René Pérez se divorció de Soledad Fandiño. Fuentes cercanas al artista confirmaron que la pareja habría manejado con total discreción su separación, así como lo hicieron en su momento con su matrimonio. Un reconocido medio argentino confirmó que la actriz regresó a Argentina y comenzó nuevos proyectos. Asimismo, en el programa argentino Los Ángeles de la Mañana, indicaron incluso que la modelo ya estaría saliendo con el actor uruguayo Nico Furtado, a quien conoció en su más reciente producción Fanny la Fan. Recordemos que René y Soledad se casaron en el año 2013 y se convirtieron en padres de Milo Pérez en agosto de 2014. Ahora les contamos que Meghan Markle usará 2 vestidos de novia en su boda. La prometida del príncipe Harry, de 36 años de edad, lucirá el día de su boda 2 vestidos de novia. Sin embargo, todavía se desconoce el diseñador encargado de vestir a Markle, quien dará el sí en la capilla St. George el próximo 19 de mayo. Entre los posibles diseñadores se encuentra Roland Mouret, Sarah Burton, Erdem y Christopher Bailey. Por su parte, la periodista experta en realeza Kerry Nicole escribió que Meghan usará un vestido tradicional de novia para la ceremonia y para la recepción un diseño más glamuroso y sofisticado para la noche. La actriz estadounidense no será la primera en usar 2 vestidos en su gran día, pues Kate Middleton usó un vestido diseñado por Sarah Burton de Alexander McQueen para la ceremonia y después se cambió por un modelo más relajado y strapless para la recepción. En otras noticias tenemos que Chris Pratt dio las primeras declaraciones de su divorcio con Annie Faris. En la edición de avances de las películas del verano de Entertainment Weekly, el actor estadounidense explicó:
El divorcio es muy duro, pero al final del día tenemos un hijo genial que tiene 2 padres que lo aman mucho. Estamos buscando una manera de navegar esto, de manejar esto, mientras seguimos siendo amigos y seguimos siendo gentiles el uno con el otro. No es lo ideal, pero sí creo que a ambos probablemente nos va mejor. En agosto de 2007, el intérprete y Anna Faris anunciaron que se separaban después de 8 años de matrimonio. Seguimos con más noticias para anunciarles que Taron Egerton será Elton John en Rocketman. El actor británico protagonizará la película sobre el famoso músico de 71 años de edad. Egerton se ha comprometido a cantar él mismo las célebres canciones del artista para la película. De esta manera, el estudio Paramount Pictures será el encargado de financiar y distribuir la cinta, que comenzará su rodaje en verano y contará con Dexter Fletcher como director. Y se centrará en la transición de la estrella desde sus comienzos como prodigio musical en la Real Academia de la Música hasta convertirse en un ícono global con la ayuda de Bernie Taupin, su colaborador a la hora de escribir canciones. El proyecto cinematográfico cuenta con un guión de Lee Hall y tendrá como productores a Matthew Vaughn, David Furnish y Elton John. Por otro lado, tenemos que Serena Williams posó por primera vez en traje de baño tras su embarazo. Recientemente, la tenista estadounidense compartió en sus redes sociales su regreso a las canchas, después de pasar algunos meses de recuperación, tras la compleja pero también esperada llegada de su hija Alexis Olympia. De igual forma, en su cuenta de Instagram, la deportista de 36 años de edad sorprendió a sus seguidores con las primeras fotos que se tomó en traje de baño. No soy perfecta, pero soy perfectamente serena, escribió en el pie de la fotografía en la que se aprecia su figura. Hasta el momento no se sabe a qué destino paradisíaco pertenece la playa que aparece en el fondo de las imágenes publicadas. Ahora les contamos que Michelle Williams anunció su compromiso. La cantante estadounidense de 37 años de edad confirmó en una entrevista a People que se comprometió con su novio, el pastor Chad Johnson. La pareja además contó al reconocido medio cómo se conocieron y cuánto han tardado en llegar a este momento. La cantante conoció a su futuro esposo en marzo del 2017 en un retiro espiritual en Arizona, el cual era dirigido por él. Ahora inicia una nueva etapa con su compromiso que tuvo lugar el pasado mes de marzo en California. Continuamos con Ariana Grande, quien estrenó su videoclip de No Tears Left to Cry. La cantante estadounidense presentó el audiovisual de su nuevo tema, el cual es el primero que publica desde el atentado en Manchester el pasado 22 de mayo y en el que fallecieron 22 personas. A tan solo 7 horas de su estreno, el clip ya tiene más de 3 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Este sencillo, titulado en español No quedan lágrimas para llorar, formará parte de su cuarto álbum de estudio, que al parecer será producido por Max Martin y Pharrell Williams. Pasamos a otra noticia para contarles que Leonardo DiCaprio entregará un reconocido premio a Martin Scorsese. El actor estadounidense le otorgará al cineasta Scorsese el galardón Robert Osborne, un merecido homenaje por su contribución con el cine clásico. Este evento en honor al realizador se llevará a cabo el 26 de abril en el Festival de Cine Clásico en Hollywood, en el teatro chino TCL. DiCaprio ha protagonizado 5 películas de Scorsese, empezando por Pandillas de New York en el año 2002. Sus colaboraciones también incluyen Los Infiltrados, El Aviador, La Isla Siniestra y El Lobo de Wall Street. Continuamos en materia musical para contarles que Carlos Vives anunció su gira. El cantante colombiano se presentará en varias ciudades de Estados Unidos con la gira titulada Vives Tour USA 2018. Los conciertos se realizarán en Orlando, Miami, Boston, Nueva York, Houston, Washington y Los Ángeles a partir del 14 al 29 de septiembre. Qué felicidad regresar a un tour por Estados Unidos. Feliz de reencontrarme con mi público y que cantemos juntos mis éxitos de mis más recientes álbum, así como esos clásicos que nunca pueden faltar, señaló el intérprete. Ahora les contamos que Enrique Bunbury tiene nuevas fechas para su gira. El cantante se encuentra promocionando su más reciente álbum titulado Expectativas. El intérprete se ha presentado en distintos lugares de España y América. Ahora el artista confirmó nuevas presentaciones por varias ciudades de Europa, entre ellas Portugal, Berlín, Ámsterdam, París y Londres. El tour comenzará desde el mes de junio hasta finales del mes de diciembre de 2017. En otras noticias tenemos que Steven Spielberg logró un récord gracias a sus famosas películas.
El reconocido cineasta se convirtió esta semana en el primer director en recaudar más de 10 millones de dólares en taquilla mundial a lo largo de toda su carrera. Su último film, titulado Ready Player One, logró 475 millones de dólares desde su lanzamiento el pasado 29 de marzo. Recordemos que el mejor éxito a nivel de taquilla para el realizador fue con la cinta Jurassic Park en el año 1993, con la que recaudó 983.8 millones en todo el mundo. La siguiente fue Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal en 2008, con 786.6 millones, mientras que con la cinta E.T. el extraterrestre recaudó 717 millones en el año 1982. Continuamos con Gael García Bernal, quien tendrá una nueva serie de televisión. El actor mexicano anunció mediante una rueda de prensa en la capital mexicana que dirigirá un proyecto televisivo aquí en la tierra, centrado en el tema político de su país. La ficción de 8 capítulos se estrenará hoy y ya fue presentada la semana pasada en el Festival Internacional de Series de Cannes, donde fue aplaudida por el público. Asimismo, el intérprete expresó: la historia es bastante controvertida, trata temas de los que se habla todo el día, pero están puestos en una fábula. Espero que podamos cuestionarnos a los personajes, a nosotros mismos y al entorno en el que vivimos. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El Paso es con mis compañeros del noticiero. Feliz día, Venezuela. Bueno, y aquí concluimos con torta y cantando cumpleaños, ¿no? Bueno, que cante Giselle, que Giselle era cantante de un grupo y todo. 3, 2, 1 y... quiero cantar. Vale, muchas gracias. Mira, aquí se hizo presente la torta, se materializó. Pero esta que está allá. Bueno, está también. Este mini cupcake es de Marbelis, nuestra secretaria, que también me lo regaló. Y de Giselle, que también la trajo. Muchísimas gracias. Bueno. La prueba del delito, que ya la probé. Por un ladito le metió el dedo. Bueno, no, termina de pasar bien tu día. Bueno, y viernes además. Bueno, Ricardo, mejor no pudo haber sido. Ya vamos a picar en tu ratito, ¿no, Ricardo? Por supuesto, esto no es de utilería, esto es de verdad. Las dos son de verdad. Bueno, muchas felicidades, Ricardo. Buen fin de semana, hasta el lunes. Hasta el lunes, amigos.